Dime algo. ¿De verdad crees que haciendo lo mismo que todos vas a ser diferente? Si sigues los mismos hábitos, las mismas rutinas y la misma mentalidad que la mayoría, ¿cómo esperas obtener resultados extraordinarios? Déjame contarte algo. Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer y ser mejor persona, necesitas hacer cosas diferentes. No basta con desearlo, hay que actuar. Quédate hasta el final de este video, porque te voy a dar todo lo que necesitas para transformar tu mentalidad y empezar tu camino de crecimiento personal. Te prometo que después de escuchar esto, no verás la vida igual. Suscríbete, dale like y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Ahora sí, comencemos. El forjador del carácter. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos caudalosos, vivía un anciano herrero llamado Demades. Su fragua era modesta, pero su habilidad con el martillo y el yunque era legendaria. No solo forjaba acero, sino también el carácter de quienes acudían a él en busca de consejo. El joven buscador de respuestas. Un día, llegó a su taller un joven llamado Alexio, quien, frustrado por los constantes fracasos en su vida, le pidió orientación. Maestro Demades, siento que el mundo está en mi contra. Trabajo duro, pero no veo frutos. Me esfuerzo, pero solo encuentro dificultades. ¿Por qué la vida es tan injusta? El anciano, sin responder de inmediato, tomó un trozo de hierro al rojo vivo y lo colocó sobre el yunque. Con fuertes golpes de su martillo, comenzó a darle forma. ¿Ves este metal, muchacho?, preguntó Demades mientras el hierro chisporroteaba. Si no lo golpeo, no se moldea. Si no lo caliento al fuego, no se fortalece. Así también es el carácter del hombre. Sin pruebas, sin adversidades, seguirás siendo como un metal sin forma. Alexio observó en silencio, entendiendo la lección. Demades continuó. Cada fracaso, cada dificultad, es un golpe del martillo que te da forma. Cada desafío que enfrentas es el fuego que te templa. No maldigas la adversidad, agradécele, porque es la que te convierte en algo más fuerte. El joven reflexionó sobre sus palabras y, con renovada determinación, decidió enfrentar la vida con otra perspectiva. Se dio cuenta de que el sufrimiento no era su enemigo, sino su maestro. El camino de Alexio. Decidido a cambiar su destino, Alexio comenzó a aplicar lo aprendido. Se levantaba cada mañana con la convicción de que cada día era una oportunidad para fortalecerse. No se quejaba de la fatiga, sino que la veía como el precio del crecimiento. No temía los fracasos, sino que los usaba como lecciones para mejorar. A medida que el tiempo pasaba, Alexio se enfrentó a numerosas pruebas. Perdió un negocio en el que había invertido todo su dinero, sufrió la traición de un amigo en quien confiaba y enfrentó la enfermedad de su madre. Sin embargo, en lugar de derrumbarse, recordó las palabras de Demades y las aplicó a su vida. Si el fuego me quema, es porque aún no estoy listo. Si el martillo me golpea, es porque aún no tengo la forma adecuada, se repetía. En lugar de rendirse, buscó soluciones. En vez de lamentarse por sus pérdidas, buscó nuevos caminos. Y con cada obstáculo superado, sentía cómo su carácter se templaba. Las madrugadas de esfuerzo, los días sin descanso y las noches de incertidumbre se convirtieron en parte de su viaje. En cada caída, Alexio encontraba una razón para levantarse. Se dio cuenta de que la vida no se trataba de evitar el sufrimiento, sino de aprender a sobrellevarlo con dignidad. Un día, mientras trabajaba en un nuevo proyecto con lo poco que le quedaba, un hombre mayor lo observó desde la distancia. Era un comerciante experimentado que había visto a muchos jóvenes rendirse ante la primera adversidad. Pero algo en Alexio era diferente, su determinación era inquebrantable. Muchacho, he visto cómo te esfuerzas día tras día. No te detienes a lamentarte ni a buscar culpables. ¿Qué te motiva a seguir adelante cuando todo parece en tu contra?
preguntó el comerciante. Alexio sonrió con serenidad y respondió: porque entiendo que cada desafío es una oportunidad. Si caigo, aprendo. Si pierdo, crezco. La vida no me debe nada, pero yo le debo a ella mi mejor versión. Impresionado por su respuesta, el comerciante decidió ayudarlo. Le ofreció una inversión para su negocio y consejos basados en años de experiencia. Alexio aceptó con humildad, sabiendo que el éxito no llega solo, sino que se construye con trabajo y disciplina. Con el tiempo, Alexio prosperó. No porque evitara los problemas, sino porque aprendió a enfrentarlos con coraje. No porque la vida fuera más fácil, sino porque él se había vuelto más fuerte. La riqueza que acumuló no solo fue material, sino también interna, una mente firme, un espíritu indomable y una paz que solo aquellos que han caminado el sendero del crecimiento personal pueden entender. Y así, Alexio comprendió que el verdadero cambio no está en el destino, sino en el camino. No en lo que se obtiene, sino en lo que se convierte en el proceso. Y con esa lección, siguió avanzando, sabiendo que cada día era una nueva oportunidad para ser mejor que ayer. El regreso al herrero. Pasaron años y Alexio, ahora un hombre maduro, decidió visitar al anciano herrero. Cuando llegó, encontró a Demades trabajando con la misma pasión de siempre, golpeando el metal con fuerza y precisión. Maestro, dijo Alexio con respeto, he vuelto para agradecerle. Sus palabras me guiaron en los momentos más oscuros. Ahora entiendo que cada golpe, cada fuego, tenía un propósito. Demades sonrió, dejando el martillo a un lado. Lo has comprendido, muchacho. La vida no nos castiga, nos moldea. La adversidad no nos destruye, nos define. Y aquellos que entienden esto no solo forjan su carácter, sino que inspiran a otros a hacer lo mismo. Alexio asintió, sabiendo que sus enseñanzas eran verdaderas. Se convirtió en un gran líder en su comunidad, respetado por su templanza y sabiduría. Y cada vez que alguien se acercaba a él con quejas sobre la dureza de la vida, les hablaba del anciano herrero que le enseñó que el carácter se forja como el acero, con fuego y golpes, pero siempre con propósito. Pero la historia de Alexio no terminó ahí. Aunque había alcanzado la madurez y el reconocimiento de su comunidad, aún había más que aprender. Su viaje no se trataba solo de resistir la adversidad, sino de enseñar a otros a superarla. Así que decidió quedarse un tiempo con Demades, ayudándolo en la forja y absorbiendo más de su sabiduría. Cada día, mientras el herrero moldeaba el metal al rojo vivo, Alexio observaba con atención. Aprendió que el fuego no solo endurecía, sino que también revelaba las impurezas, permitiendo que el metal se volviera más fuerte y puro. Comprendió que, de la misma manera, las pruebas en la vida eliminaban lo superfluo y dejaban solo lo esencial. Una mañana, mientras trabajaban en silencio, Demades habló sin apartar la vista del yunque. El fuego y el martillo no son enemigos del metal. Son sus aliados. Lo mismo ocurre con las dificultades en la vida. Son las que nos hacen dignos. Alexio meditó sobre estas palabras y, con el tiempo, empezó a enseñar lo que había aprendido. No solo en palabras, sino con su ejemplo. Cuando alguien en su comunidad enfrentaba una crisis, Alexio les recordaba que cada obstáculo era una oportunidad de fortalecerse. Su forma de ver la vida comenzó a inspirar a muchos, quienes a su vez ayudaban a otros. Un día, un joven llamado Euríades llegó al taller del herrero. Había oído hablar de Alexio y de las enseñanzas de Demades. Se arrodilló ante ellos y, con voz temblorosa, dijo: «He perdido todo lo que tenía. Mi familia, mi hogar, mi propósito. No sé cómo seguir adelante». Alexio lo levantó y, sin decir una palabra, lo llevó frente al fuego de la forja. Allí, tomó un trozo de hierro y lo introdujo en las llamas hasta que se volvió incandescente. Luego, con un golpe certero, comenzó a moldearlo en el yunque. Este metal,
dijo Alexio, era un pedazo sin forma. Ahora, con el fuego y los golpes, se convertirá en algo útil. Tú eres igual. No eres el dolor que has sufrido, sino lo que harás con él. Euríades observó en silencio, y algo en su interior despertó. Decidió quedarse en la forja, aprendiendo tanto del metal como de la vida misma. Con los años, más y más personas llegaron al taller de Demades, buscando sabiduría y fortaleza. Y así, la enseñanza del herrero se convirtió en una tradición que trascendió generaciones. Alexio comprendió entonces que su verdadero propósito no era solo superar sus propias pruebas, sino ayudar a otros a encontrar el camino. Un día, mientras observaba a un nuevo aprendiz trabajar el metal, recordó sus propios inicios. Recordó la desesperación, la incertidumbre y el miedo que alguna vez sintió. Pero también recordó cómo cada prueba lo había fortalecido. Miró a Demades, ahora anciano, pero con la misma mirada serena de siempre, y supo que había encontrado su misión. Así, la historia de Alexio y Demades no fue solo la de un aprendiz y su maestro. Fue la historia de todos aquellos que, enfrentados a la adversidad, decidieron no rendirse. Fue la historia de cómo el carácter se forja en el fuego de la vida, y de cómo aquellos que aprenden esta lección se convierten en luz para los demás. Y tú, que has escuchado esta historia, recuerda, cada golpe, cada dificultad, tiene un propósito. No temas al fuego ni al martillo. Son ellos los que te harán fuerte. Si esta historia ha cambiado tu día, si ha encendido en ti una chispa de reflexión, suscríbete, dale like y comparte. Porque nunca sabes quién necesita escuchar esto hoy. El legado del herrero. Los años pasaron con rapidez, y el rostro de Alexio, que antes había sido joven y lleno de energía, ahora mostraba las huellas del tiempo. Sus cabellos se habían vuelto grises y su cuerpo, aunque aún fuerte, había sido tocado por los años. Sin embargo, su alma seguía tan firme como el primer día que había conocido al anciano herrero, Demades. Los recuerdos de aquel sabio hombre y las lecciones que le había dado continuaban vivos en su mente y en su corazón. Aunque ya había alcanzado un nivel de sabiduría que muchos en su comunidad consideraban digno de admiración, Alexio sentía que algo faltaba. El conocimiento que había adquirido durante toda su vida le daba una paz interior que ya no podía mantener solo para sí mismo. En su corazón, sentía que era hora de transmitir lo que había aprendido a otros. A fin de cuentas, lo que había cambiado su vida no solo eran las lecciones de Demades, sino también la forma en que estas lecciones habían sido transmitidas. El poder de un legado no se limita a una sola generación. Es algo que vive, que se expande con el tiempo, y que continúa siendo relevante para aquellos dispuestos a recibirlo. Por eso, un día, cuando sintió que su tiempo en este mundo llegaba a su fin, decidió regresar a la fragua de Demades. Quería ver una vez más ese lugar que había sido testigo de su propia transformación, el sitio donde había comenzado a entender lo que significaba realmente ser forjado por el fuego de la adversidad. Y al llegar, una sensación de nostalgia lo envolvió, como si el aire mismo llevara consigo los ecos de las enseñanzas de su maestro. Sin embargo, cuando Alexio llegó a la fragua, algo no estaba bien. El fuego que siempre ardía en la chimenea, el sonido familiar del martillo golpeando el yunque, todo estaba en silencio. La fragua estaba apagada, y el lugar que antes se había sentido tan vivo ahora parecía desolado. Demades, el hombre que lo había guiado y mostrado el camino hacia el crecimiento, ya no estaba allí. No había signos de él, salvo por sus herramientas, que descansaban en el banco, como si aún esperaran ser utilizadas. Alexio se acercó lentamente, y tomó el martillo de Demades en sus manos con un profundo respeto. El peso del martillo, aunque familiar, parecía haber aumentado con el tiempo, como si ahora cargara consigo todo el legado de su maestro. Era un recordatorio de la enorme responsabilidad que recaía sobre él y de la sabiduría que, aunque el maestro ya no estuviera presente físicamente, seguía viva.
Con una mezcla de tristeza y gratitud, Alexio se sentó junto al banco de trabajo y observó las herramientas de la fragua. Cada una de ellas tenía una historia. El yunque que había soportado miles de golpes, el martillo que había sido empuñado por tantas manos sabias, y las piezas de metal que algún día se convertirían en algo más. Todo tenía su propósito, y todo había sido forjado con una lección detrás. La vida no era diferente. Todos, como el metal, debíamos ser moldeados por los desafíos, los fracasos y las victorias que nos encontrábamos en nuestro camino. Con una profunda reflexión, Alexio se levantó y dejó el martillo de Demades sobre el banco. No se trataba solo de las herramientas físicas de un herrero, sino de las herramientas mentales y espirituales que él mismo había adquirido a lo largo de su vida. La lección que había aprendido en la fragua no era solo la destreza de trabajar con el metal, sino la habilidad de forjar su propio carácter, de resistir el calor de la adversidad y de salir más fuerte. En los días que siguieron, Alexio se dedicó a enseñar a los jóvenes del pueblo, guiándolos con las mismas lecciones que Demades le había dado. Sin embargo, no les enseñaba solo a trabajar el metal, sino a trabajar en ellos mismos. Les enseñaba que, al igual que el metal, nosotros también somos moldeables. Que la vida nos golpea y nos desafía, pero si estamos dispuestos a aprender, podemos salir más fuertes. Les hablaba sobre la importancia de ser pacientes con ellos mismos, de no rendirse ante los primeros fracasos y de comprender que cada golpe que la vida nos da tiene un propósito. Un buen herrero no se apura en su trabajo, les decía Alexio. No importa cuántas veces el martillo golpee el metal, lo importante es la consistencia y el propósito. La vida no se trata de evitar las dificultades, sino de aprender a soportarlas y usar cada experiencia para fortalecernos. Los jóvenes que venían a su taller escuchaban atentamente, comprendiendo que la enseñanza de Alexio iba más allá de la técnica. Era una lección sobre la vida misma. A medida que pasaba el tiempo, más y más personas venían a buscar su guía. Algunos llegaban con el deseo de aprender a forjar, otros con el deseo de aprender a ser más fuertes en su vida personal. Alexio nunca los rechazó, porque comprendía que el camino hacia el crecimiento no tenía una sola dirección. Con el paso de los años, Alexio se convirtió en un mentor respetado, y su fragua se convirtió en un lugar donde no solo se trabajaba el metal, sino también el alma. Cada lección que Alexio impartía, cada historia que compartía, estaba impregnada de la sabiduría de Demades, el anciano herrero que lo había guiado en su juventud. Y aunque el maestro ya no estaba allí físicamente, su legado vivía en las acciones y palabras de Alexio. Pero el legado de Demades no se limitaba a Alexio, ni siquiera a las generaciones que aprendieron directamente de él. El verdadero legado del herrero se extendió mucho más allá de la fragua. Era un legado de transformación personal, de entender que cada uno de nosotros, como el metal, puede ser forjado a través de las adversidades. Era un legado de enseñar a otros cómo ser más fuertes, más sabios y más resilientes. Un día, cuando Alexio ya había vivido una vida plena, sintió que su tiempo había llegado. Su cuerpo ya no respondía como antes y sus fuerzas se desvanecían lentamente. Sin embargo, al mirar atrás, no sintió tristeza ni arrepentimiento. Sabía que su vida había tenido un propósito. Sabía que había cumplido con su misión de transmitir lo que Demades le había enseñado. Antes de partir, Alexio reunió a sus discípulos, aquellos jóvenes que se habían formado a su lado, y les habló con la misma sabiduría que Demades le había transmitido a él. El verdadero legado no es lo que hacemos por nosotros mismos, les dijo. El verdadero legado es lo que dejamos en los corazones de aquellos que nos siguen. He aprendido que la vida nos moldea, pero también tenemos la capacidad de moldear a otros. Así como Demades me enseñó, yo he intentado enseñarles a ustedes. Y ahora es su turno. Que sigan adelante, que compartan lo que han aprendido, y que sigan forjando más que solo metal. Forjen carácter. Forjen sabiduría.
Forjen a los demás, como a ustedes los forjaron. Con esas últimas palabras, Alexio cerró los ojos y se despidió de este mundo. Pero su legado continuó vivo, no solo en las herramientas de la fragua, sino en las acciones y decisiones de aquellos a quienes había guiado. La fragua de Demades nunca se apagó, porque sus enseñanzas seguían siendo transmitidas de generación en generación. Y así, el ciclo de la vida continuó, forjando el carácter de aquellos dispuestos a aprender. Y el verdadero propósito de la vida de Alexio fue claro, como el herrero que le enseñó, había moldeado su alma en fuego, y ahora, en el fuego de su propia vida, había forjado el legado de la sabiduría que continuaría creciendo, como un árbol con raíces profundas, generando frutos de sabiduría para las futuras generaciones. Un nuevo desafío. El sol comenzaba a ponerse cuando Licos llegó al hogar de Alexio, el hombre que todos en el pueblo consideraban sabio. Había oído hablar de él durante años, pero nunca imaginó que necesitaría buscar su consejo. A pesar de su juventud, Licos ya había experimentado varias derrotas en su vida, algunas que lo habían dejado sin esperanza. Su negocio, que había comenzado con tanto entusiasmo, había fracasado estrepitosamente. Su familia no confiaba en sus decisiones, y él sentía como si cada intento que hacía por mejorar su vida terminara desmoronándose. Al llegar a la puerta, su respiración era pesada y su corazón latía rápido, no por la caminata, sino por el miedo de que ni siquiera el sabio Alexio pudiera ayudarlo. Golpeó la puerta con una mano temblorosa, y, al instante, el sabio lo invitó a entrar. «Maestro Alexio», dijo Licos con voz quebrada, «mi vida es un desastre. Fracasé en mi negocio, mi familia no cree en mí y siento que todo lo que intento se desmorona. No sé qué hacer». Alexio observó al joven con calma, viendo más allá de sus palabras, sintiendo la angustia que emanaba de su ser. Sabía que este tipo de dolor no era extraño, pero también sabía que solo el joven podía encontrar el camino hacia su propia sanación. Sin apresurarse, le ofreció un asiento, pero no le dio ninguna respuesta inmediata. En cambio, lo invitó a dar un paseo. «Sígueme, Licos», dijo el sabio mientras se levantaba y salía de la casa. A veces, para encontrar respuestas, necesitamos salir de la sombra del problema y mirar desde una perspectiva diferente. Licos, aunque confundido, aceptó la invitación. Caminaban por el sendero de tierra que rodeaba la casa de Alexio, hasta llegar a un pequeño bosque en las afueras del pueblo. El aire fresco le dio un pequeño respiro a Licos, que no había respirado tranquilamente desde hacía semanas. Los árboles, altos y robustos, se alzaban como guardianes, y el crujir de las hojas bajo sus pies acompañaba el silencio. Al llegar a un claro, Alexio se detuvo frente a un roble imponente. El árbol, con su tronco grueso y raíces profundas, parecía desafiar el viento, la lluvia y los años. El sabio se quedó mirando el árbol durante unos momentos, antes de dirigirse a Licos. «¿Sabes por qué este árbol sigue en pie, Licos?», preguntó Alexio con una voz suave pero firme. Licos lo miró, algo desconcertado. Nunca había pensado mucho en los árboles, menos aún en los que parecían tan inmensos. «No lo sé», respondió honestamente. «El viento es fuerte, las tormentas son frecuentes. ¿Cómo puede seguir en pie?». Alexio sonrió ligeramente, sabiendo que el joven aún no veía lo que él había aprendido con los años. «Este árbol ha resistido tormentas, inviernos crudos, y ha sido testigo del paso del tiempo. Pero sigue en pie, porque sus raíces están profundamente ancladas en la tierra. Cuando el viento intenta derribarlo, no puede, porque el árbol está seguro de lo que sostiene. Las raíces son su fortaleza». Licos observó el árbol, pero no entendía del todo la conexión con su propio sufrimiento. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?», preguntó con incertidumbre. Alexio lo miró con compasión y luego señaló su propio pecho. «Tus raíces son tu carácter, Licos. Tu paciencia, tu
tu capacidad de aprender de cada experiencia, tu resiliencia ante la adversidad. Lo que estás viviendo no son tormentas que te destruyen, son pruebas que te permiten fortalecer esas raíces. Si no te anclas profundamente en lo que eres, en lo que realmente importa, entonces los vientos de la vida te derribarán. Pero si tienes raíces profundas, no importa cuán fuertes sean las tormentas, siempre te mantendrás firme. Licos miró el árbol con una nueva perspectiva. Algo en esas palabras le resonó profundamente. Había estado luchando contra los vientos, tratando de evitar las tormentas. Buscaba soluciones rápidas, quería resultados inmediatos. Sin embargo, nunca había pensado en la necesidad de fortalecer su interior, de encontrar la estabilidad dentro de sí mismo. Estaba buscando fuera lo que solo podía encontrar dentro. ¿Cómo puedo fortalecer mis raíces?, preguntó Licos, su voz ahora un poco más calmada. Alexio caminó hacia el árbol y tocó su tronco, observando las cicatrices de viejas tormentas que aún quedaban grabadas en su corteza. Fortalecer las raíces es un proceso largo, pero posible. Debes ser paciente contigo mismo. Comienza por aceptarte tal como eres, con tus virtudes y defectos. No te enfoques en lo que no puedes controlar, como la reacción de los demás o las circunstancias externas. Aprende a enfrentar cada desafío con la certeza de que, al igual que este árbol, tienes lo necesario para resistir. Cada vez que enfrentes una dificultad, en lugar de lamentarte, pregúntate qué puedes aprender de ella. ¿Qué te está enseñando la vida hoy? Eso es lo que hará que tus raíces se fortalezcan. Licos sintió un peso levantarse de su pecho. Las palabras de Alexio le daban una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Se dio cuenta de que no necesitaba cambiar el mundo que lo rodeaba, sino cambiar su forma de enfrentar las pruebas de la vida. ¿Entonces, no hay atajos?, preguntó con una sonrisa leve, como si ya hubiera comprendido algo fundamental. No los hay, respondió Alexio con una sonrisa sincera. El camino hacia el verdadero crecimiento personal es largo y a veces doloroso. Pero es el único que te llevará a la paz interior. No te prometo que será fácil, Licos, pero te prometo que cada paso que des hacia la madurez te hará más fuerte. El joven asintió lentamente, sintiendo una nueva determinación formándose dentro de él. En ese momento, comprendió que el fracaso no era el fin del camino, sino una parte natural del viaje. La vida, como el roble, exigía tiempo, paciencia y perseverancia. Alexio y Licos permanecieron en silencio, observando el roble en el claro, mientras las sombras del atardecer se alargaban sobre la tierra. El viento soplaba suavemente, pero el árbol se mantenía firme, resistente, con sus raíces profundamente arraigadas en la tierra. Con el tiempo, Licos regresó a su vida cotidiana. A pesar de que las dificultades no desaparecieron, comenzó a enfrentarlas con una nueva perspectiva. Ya no buscaba soluciones rápidas ni escapatorias. Sabía que, al igual que el roble, debía ser paciente y aprender de cada desafío. A medida que fortalecía sus raíces, su vida comenzaba a transformarse. Recuperó la confianza en sí mismo y, con ella, en los demás. Un día, varios meses después de su encuentro con Alexio, Licos regresó al bosque, esta vez para visitar al sabio. Maestro, dijo con una sonrisa amplia, he comprendido lo que me enseñaste. Hoy, cuando las dificultades aparecen, las enfrento con calma. No busco escapar de ellas, sino aprender de ellas. Mis raíces se han fortalecido, y ahora sé que puedo resistir cualquier tormenta que venga. Alexio, al escuchar las palabras de Licos, sintió una profunda satisfacción. No había mayor recompensa que ver a alguien entender el poder del crecimiento personal. Sabía que el joven ya no era el mismo que había llegado a su puerta con el corazón lleno de dudas y desesperanza. Ahora, Licos era un hombre más fuerte, más sabio, y había aprendido a encontrar paz en la adversidad.
El camino hacia el crecimiento personal nunca es fácil, pero, como el roble, aquellos que tienen raíces profundas son capaces de resistir los vientos más fuertes. Ílicos, al igual que Alexio antes que él, había encontrado la fortaleza para mantenerse en pie, no importa lo que la vida le trajera. La lección había sido aprendida, la verdadera fuerza viene desde dentro, y solo cuando aceptamos los desafíos como oportunidades de crecimiento, podemos llegar a ser las mejores versiones de nosotros mismos. Reflexión final. La vida, al igual que el acero, es un material que no se forja fácilmente. Al principio, es una masa desordenada, áspera, sin forma. Solo cuando se somete al calor abrasador del fuego y a la fuerza del martillo, comienza a adquirir una estructura. Así es la vida, un proceso continuo de transformación y crecimiento. Esta es la lección central que Alexio aprendió de Demades, y que, con el tiempo, él mismo se encargó de compartir con otros. La historia de su vida es un testimonio de cómo la adversidad, lejos de ser una enemiga, es la herramienta que nos permite descubrir nuestro verdadero potencial. En un mundo donde a menudo se nos enseña a evitar el dolor, a huir de las dificultades y a buscar una vida cómoda, el camino de Alexio y Demades nos recuerda algo fundamental. La verdadera fortaleza no surge de la comodidad, sino del desafío. Solo cuando nos enfrentamos a nuestras pruebas, cuando nos encontramos con nuestras limitaciones y fallos, podemos realmente descubrir lo que somos capaces de lograr. Este proceso de crecimiento personal es el que nos moldea, nos define y nos lleva hacia la mejor versión de nosotros mismos. El valor de la resiliencia. Resiliencia, esa cualidad que nos permite reponernos de las caídas y seguir adelante, es uno de los mayores regalos que la adversidad nos da. Cada vez que enfrentamos una dificultad, tenemos dos opciones: dejarnos vencer o levantarnos más fuertes. La resiliencia no es simplemente la capacidad de soportar, sino la capacidad de aprender, de adaptarnos y de salir adelante con una nueva perspectiva. Es en la fragua de las dificultades donde forjamos esta cualidad. Demades sabía esto. Su trabajo en la fragua no era solo una lección sobre el metal, era una lección sobre cómo la vida misma nos moldea, a veces con dureza, a veces con suavidad. Pero siempre con el fin de convertirnos en algo más resistente. La resiliencia no se construye en los momentos de calma, se forja en el caos, en la lucha, en los días grises en los que todo parece perdido. La clave está en cómo elegimos responder a esos momentos. Si caemos y nos rendimos, nunca sabremos de qué estamos hechos. Pero si seguimos luchando, si encontramos el coraje para levantarnos una vez más, entonces estaremos un paso más cerca de alcanzar nuestra verdadera fuerza interior. El poder de la perseverancia. A menudo, el verdadero desafío no está en la magnitud del problema, sino en la constancia con la que nos enfrentamos a él. La perseverancia es la capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades, de no rendirse ante el primer obstáculo. Es esa fuerza invisible que nos mantiene caminando incluso cuando el camino parece interminable y lleno de piedras. En el caso de Alexio, su vida estuvo llena de momentos en los que la tentación de rendirse era grande. Hubo días en los que el dolor de la pérdida era tan intenso que parecía más fácil ceder a la desesperación. Pero, al igual que el metal que se enfrenta al martillo, su vida continuó siendo moldeada por cada golpe, cada desafío. La perseverancia es una virtud que se cultiva, no por la falta de dificultades, sino precisamente por la capacidad de seguir adelante a pesar de ellas. En los momentos más oscuros, cuando todo parece ir en nuestra contra, la perseverancia es la que nos mantiene en marcha. Como el herrero que sigue golpeando el metal, aunque no vea resultados inmediatos, sabemos que cada golpe está acercándonos a una forma más refinada, a una versión más fuerte de nosotros mismos. La importancia de aceptar la adversidad. Uno de los aspectos más difíciles de la vida es aceptar la adversidad como una parte inherente del proceso. A menudo, luchamos contra las dificultades, las rechazamos, las tememos.
Pero la verdad es que la adversidad no es algo que debemos evitar, es algo que debemos aprender a aceptar, a integrar en nuestras vidas. Como Alexio descubrió de la mano de Demades, la adversidad no es el fin, sino el principio de una nueva etapa de crecimiento. La vida no está diseñada para ser fácil. Las pruebas, las pérdidas y los momentos de incertidumbre son inevitables. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando tenemos la oportunidad de aprender, de evolucionar y de acercarnos a nuestra mejor versión. La adversidad es el fuego que templa el acero, el martillo que da forma a nuestra esencia. Al aceptar la dificultad, no solo nos preparamos para superarla, sino que nos permitimos crecer a través de ella. Aceptar la adversidad es un acto de valentía, un reconocimiento de que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. La sabiduría de la paciencia. En el proceso de forjar el carácter, la paciencia es una virtud esencial. No se forja el metal en un solo golpe, el trabajo es largo, paciente, meticuloso. De manera similar, nuestro crecimiento personal no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y la capacidad de mantenernos enfocados en nuestros objetivos a pesar de las distracciones y los contratiempos. La paciencia nos enseña a esperar el momento adecuado, a comprender que los resultados no siempre llegan cuando los deseamos, pero que si seguimos trabajando, tarde o temprano veremos los frutos de nuestros esfuerzos. La paciencia es, en muchos aspectos, el contrapunto necesario a la acción. Si la acción nos impulsa a avanzar, la paciencia nos enseña a hacerlo con sabiduría, sabiendo cuándo es el momento de dar un paso adelante y cuándo es el momento de esperar. No todo en la vida se puede apresurar, algunas transformaciones requieren tiempo, y el proceso de construcción de nuestro carácter es uno de esos casos. Al igual que el herrero que espera el momento preciso para dar el siguiente golpe al metal, nosotros debemos aprender a reconocer los ritmos de la vida y a actuar en el momento adecuado. El legado de un hombre sabio. Cuando Alexio volvió a visitar a Demades años después, no solo lo hizo para agradecerle. También lo hizo porque había comprendido que el conocimiento no es algo que se guarda para uno mismo, sino algo que se comparte. Al igual que Demades le había enseñado a él, Alexio sentía el deseo de transmitir esas lecciones a otros, de ayudarles a entender que la vida no se trata de evitar los golpes, sino de aprender a recibirlos con gracia y a levantarse después de cada caída. El legado de Demades no estaba en la cantidad de metales que había trabajado o en la perfección de sus creaciones, sino en las vidas que había tocado. Como herrero del carácter, había moldeado no solo el metal, sino también las almas de quienes lo habían escuchado y aprendido de él. Alexio se convirtió en un reflejo de esa sabiduría, y su propia vida se convirtió en una fuente de inspiración para otros, una prueba de que el carácter se forja con cada experiencia, con cada desafío y con cada decisión que tomamos. Conclusión: la forja del carácter. En última instancia, la historia de Alexio y Demades es una llamada a la acción. Nos invita a ver nuestras propias dificultades como oportunidades para crecer, a abrazar la adversidad en lugar de temerla. Nos recuerda que el carácter no es algo con lo que nacemos, sino algo que construimos a lo largo de nuestras vidas. Nos enseña que, al igual que el acero que pasa por el fuego y el martillo, nosotros también podemos ser transformados, pulidos y fortalecidos si estamos dispuestos a enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. El verdadero carácter no se mide por lo que logramos cuando todo va bien, sino por cómo respondemos cuando las cosas se ponen difíciles. Y así, la vida, con todas sus pruebas y dificultades, se convierte en nuestra fragua, el lugar donde forjamos nuestra mejor versión. El valor de la adversidad. Para muchos, la adversidad es vista como una maldición, algo que debe evitarse a toda costa. En la sociedad actual, donde la comodidad y la seguridad son altamente valoradas, a menudo se nos enseña a evitar los momentos difíciles, a protegernos del dolor y a buscar una vida libre de contratiempos. Sin embargo, el viaje de Alexio,
el joven que encontró en el trabajo del herrero no solo un oficio, sino una forma de vida, nos muestra que la adversidad es un maestro invaluable. No es algo que deba ser temido, sino algo que debe ser comprendido y abrazado. Al igual que el herrero usa el fuego para dar forma al metal, la vida usa las dificultades para dar forma a nuestro carácter. Cada desafío que enfrentamos, ya sea una pérdida, una decepción o un fracaso, es una oportunidad para aprender y crecer. El metal en bruto no tiene valor por sí mismo. Es solo cuando pasa por el fuego, cuando es golpeado y moldeado, que adquiere la forma de algo útil, algo fuerte. De manera similar, somos nosotros quienes elegimos si la adversidad nos destruye o nos construye. Si huimos de las dificultades, si evitamos el dolor a toda costa, nos quedamos estancados, sin la oportunidad de evolucionar. Pero si enfrentamos las pruebas con la actitud correcta, si las vemos como una oportunidad para fortalecernos, nos convertimos en personas más sabias, más resilientes y más capaces de enfrentar lo que la vida nos depare. La paradoja de la adversidad. En primer lugar, es importante entender que la adversidad tiene una doble naturaleza. Por un lado, es difícil y dolorosa, por otro lado, es un catalizador de transformación. Este concepto puede parecer contradictorio, pero, al reflexionar sobre él, entendemos que es precisamente en los momentos más oscuros cuando descubrimos lo que somos capaces de hacer. La adversidad no solo pone a prueba nuestra resistencia, sino que también nos ofrece la oportunidad de descubrir cualidades en nosotros mismos que, de otro modo, habrían permanecido ocultas. Cuando enfrentamos un desafío, el instinto humano tiende a reaccionar con miedo y frustración. Nos duele ver nuestras expectativas y sueños desmoronarse. Es natural querer evitar el sufrimiento, pero al hacerlo, corremos el riesgo de perder algo mucho más valioso, la oportunidad de crecer. La adversidad nos obliga a confrontar nuestras debilidades y nuestras limitaciones, lo que, a su vez, nos da la oportunidad de superarlas. Es en la lucha donde se forjan los héroes, en el dolor donde se encuentra la resiliencia, y en el fracaso donde se esconde la lección más profunda. Al igual que un árbol cuyas raíces se fortalecen con el viento más fuerte, nosotros también crecemos más fuertes con cada prueba que superamos. La clave está en cómo respondemos a la adversidad. Si la miramos con una mentalidad de derrota, nos hundiremos. Pero si la vemos como una oportunidad para fortalecer nuestro espíritu y aprender, saldremos de ella más sabios y más fuertes. El fuego de la transformación. La metáfora del fuego es central en la historia de Alexio. El fuego es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza, capaz de destruir, pero también de transformar. De la misma manera, la adversidad puede parecer destructiva en el momento, pero también tiene el poder de transformarnos. En las manos del herrero, el fuego no es un enemigo, sino una herramienta indispensable. Es a través del calor extremo que el metal adquiere su dureza y resistencia. De igual forma, es a través del calor de las pruebas que nuestro carácter se fortalece. Este proceso de transformación no es fácil ni rápido. El metal no se convierte en una espada de alta calidad después de un solo golpe o una sola sesión de fuego. Requiere repetidos esfuerzos, paciencia y, sobre todo, perseverancia. Así también ocurre con nosotros. A medida que atravesamos pruebas difíciles, nuestro ser es probado una y otra vez, y cada vez que salimos de esa prueba, nos volvemos un poco más fuertes, un poco más sabios. En la vida, la adversidad puede presentarse de muchas formas. Puede ser la pérdida de un ser querido, una enfermedad, la traición de un amigo, o simplemente una serie de fracasos que nos hacen cuestionar nuestra capacidad. Sin embargo, cada una de estas experiencias puede ser vista como una oportunidad para formarnos, para redefinir quiénes somos y qué somos capaces de lograr. La clave es nuestra capacidad para abrazar el proceso, para aceptar que el sufrimiento no es el final de la historia, sino solo una etapa en el viaje hacia una versión más fuerte y completa de nosotros mismos. La resiliencia, el arte de caer y volver a levantarse.
La resiliencia, entendida como la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades, es una de las cualidades más valiosas que podemos cultivar. Pero la resiliencia no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en cómo elegimos enfrentarlas. Es el arte de caer y levantarse, de seguir adelante a pesar de las adversidades. La resiliencia es lo que permite a las personas mantenerse firmes frente a la adversidad, aprender de las lecciones que ésta trae y, finalmente, crecer más fuertes. La resiliencia no se trata solo de sobrevivir a las dificultades, sino de salir de ellas con una nueva perspectiva y una mayor capacidad para enfrentar los próximos desafíos. Es como el metal que, al ser forjado, se vuelve más fuerte con cada golpe que recibe. Al igual que un río que se adapta a las rocas en su camino, nosotros también tenemos la capacidad de adaptarnos y seguir adelante, a pesar de las barreras que encontramos. Es importante entender que la resiliencia no significa negar el dolor o la tristeza, sino aprender a vivir con ellos. No se trata de ser insensibles, sino de comprender que el sufrimiento es una parte natural de la vida, algo que todos debemos enfrentar en algún momento. A través de la resiliencia, encontramos la fuerza para enfrentar la adversidad, aprender de ella y seguir adelante. La sabiduría de los fracasos. Una de las mayores lecciones que podemos aprender de la adversidad es la sabiduría que se encuentra en el fracaso. En nuestra sociedad, el fracaso es a menudo visto como algo negativo, algo que debe ser evitado a toda costa. Sin embargo, es precisamente a través del fracaso que tenemos la oportunidad de aprender las lecciones más valiosas. Cada vez que caemos, tenemos la oportunidad de levantarnos con una mayor comprensión de lo que no funciona y de cómo podemos mejorar. El fracaso es, en muchos sentidos, un espejo que refleja nuestras debilidades y nuestras falencias. Nos muestra qué áreas necesitamos mejorar y qué aspectos de nosotros mismos debemos trabajar para crecer. Si tomamos el fracaso como una oportunidad para aprender, en lugar de verlo como una derrota, podemos convertirlo en una herramienta poderosa para nuestro crecimiento personal. Es en el momento del fracaso cuando nos enfrentamos cara a cara con nuestras limitaciones y vulnerabilidades. Sin embargo, también es en este momento cuando más crecemos. Al igual que el metal que, al ser golpeado, se convierte en algo más resistente, nosotros también nos volvemos más fuertes cada vez que enfrentamos un fracaso y lo usamos como una lección para el futuro. El fracaso, en este sentido, no es un fin, sino un paso más en el camino hacia la perfección. La fortaleza interior. Finalmente, el verdadero valor de la adversidad radica en la fortaleza interior que nos permite enfrentarla. Al igual que el herrero necesita la fuerza y la habilidad para manejar el martillo y el fuego, nosotros también necesitamos cultivar una fortaleza interior que nos permita enfrentar los desafíos de la vida. Esta fortaleza no se construye en momentos de calma, sino en los momentos de dificultad. Es en el calor de la batalla, en el fragor de la lucha, donde descubrimos lo que realmente somos capaces de hacer. La fortaleza interior se construye día a día, en cada elección que hacemos, en cada desafío que enfrentamos. No es algo que aparece de la nada, sino que se forja a través de nuestras experiencias, nuestras decisiones y nuestra capacidad para aprender de cada prueba. Al igual que el herrero que, con paciencia y dedicación, crea una espada fuerte y afilada, nosotros también podemos forjar nuestra fortaleza interior a través de la perseverancia y la disciplina. Conclusión: la adversidad como maestro. La adversidad, cuando se ve con los ojos correctos, se convierte en un maestro invaluable. No debemos temerle ni evitarla, sino aprender de ella. Al igual que el herrero que, a través del fuego y el martillo, transforma el metal en algo valioso, nosotros también podemos transformarnos a través de las pruebas y dificultades de la vida. Cada desafío es una oportunidad para aprender, para crecer y para fortalecer nuestro carácter. La adversidad no nos destruye, sino que nos moldea y nos fortalece. La clave está en cómo la enfrentamos, con miedo y desesperación o con valentía y sabiduría.
Si elegimos la segunda opción, descubriremos una fuerza dentro de nosotros que no sabíamos que existía. El rol del carácter. La verdadera fortaleza de una persona no reside en su capacidad para evitar los problemas, sino en su habilidad para enfrentarlos con coraje y determinación. En una sociedad que a menudo pone un valor excesivo en la comodidad, el éxito y la ausencia de problemas, la realidad es que el carácter se construye en los momentos más difíciles. En aquellos instantes cuando todo parece desmoronarse. A lo largo de la historia de Alexio, podemos ver cómo su carácter fue forjado por los desafíos que enfrentó. Cada golpe de la vida, cada dolor, cada fracaso, contribuyó a la construcción de una persona más sabia, más compasiva y más fuerte. Este es el proceso de forjar el carácter. El carácter no es una cualidad que se puede adquirir simplemente por desearlo, ni es algo que crezca de manera espontánea. El carácter se desarrolla cuando nos enfrentamos a situaciones que desafían nuestra resistencia mental, emocional y física. No crecemos cuando todo va bien. No es en los momentos de abundancia y éxito cuando descubrimos nuestro verdadero ser, sino cuando nos encontramos cara a cara con nuestras limitaciones y tenemos que luchar para superarlas. Crecemos cuando nos enfrentamos a lo inesperado, cuando tenemos que encontrar fuerzas dentro de nosotros mismos para seguir adelante. Es en esos momentos difíciles cuando realmente descubrimos de lo que somos capaces. Y es a través de esa lucha que nos convertimos en personas más completas. El proceso de forjar el carácter. El proceso de forjar el carácter no es algo que se pueda acelerar. Requiere tiempo, paciencia y una disposición para abrazar el sufrimiento como una oportunidad para crecer. Como el metal que necesita pasar por un fuego abrasador para adquirir la dureza y resistencia que lo convierte en una herramienta útil. Nosotros también necesitamos atravesar nuestras propias pruebas para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. A lo largo de la vida de Alexio, vemos cómo, a medida que enfrentaba las dificultades, no se dejaba consumir por ellas, sino que las usaba para moldearse. Cada desafío, aunque doloroso, fue una lección de humildad y crecimiento. En la vida de Alexio, hubo momentos de incertidumbre, momentos de desolación en los que todo parecía perdido. Perdió negocios, enfrentó traiciones, soportó la enfermedad de seres queridos. Sin embargo, en lugar de rendirse, eligió aprender de esas experiencias. Con cada fracaso, descubría más sobre sí mismo y sobre lo que realmente le importaba. Su capacidad para mantenerse firme frente a la adversidad fue lo que lo convirtió en un líder respetado y admirado por todos. Este proceso de forjar el carácter es continuo y nunca está exento de dificultades. Incluso cuando creemos haber alcanzado un nivel de sabiduría o resiliencia, la vida nos presenta nuevos desafíos que requieren de nuevas respuestas, de un carácter más refinado. No hay un punto final en este proceso, más bien, es una constante evolución que nos invita a descubrir nuevas profundidades de nuestra humanidad. La fuerza de la determinación. El carácter de Alexio no surgió por accidente. Fue el resultado de su determinación por seguir adelante, incluso cuando las circunstancias lo empujaban a la desesperación. En muchas ocasiones, pudo haber elegido rendirse, podría haber dejado de luchar y aceptado el fracaso como un destino ineludible. Pero en lugar de ceder, decidió mantener su curso. La determinación fue una de las cualidades que lo ayudaron a superar los momentos más oscuros de su vida. La determinación es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido. Es esa chispa interna que nos dice que, incluso si no vemos el camino claro, debemos seguir adelante. Alexio entendió que no se trataba de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con valentía, de levantarse después de cada caída y de seguir adelante, siempre en búsqueda de un propósito más grande que cualquier obstáculo que pudiera aparecer. La determinación de Alexio no era una simple terquedad, era una fuerza guiada por la comprensión profunda de que, a través de la lucha, se encontraba la oportunidad de crecer.
Este es el principio de la verdadera fortaleza, el entendimiento de que la adversidad no es una barrera, sino un peldaño hacia algo más grande, hacia una vida de mayor sabiduría, paz interior y comprensión. La sabiduría que nace de la adversidad. Si bien el carácter se forja a través de la adversidad, también lo hace a través de la reflexión que sigue a la experiencia dolorosa. La vida de Alexio no estuvo libre de sufrimiento, pero cada golpe le permitió entender mejor su propósito, sus fortalezas y sus debilidades. La adversidad, lejos de destruirlo, le dio las herramientas necesarias para comprender el mundo que lo rodeaba con mayor claridad. El sufrimiento no es algo que busquemos, pero cuando se presenta, puede ser el catalizador para una transformación interna significativa. Alexio no evitaba el dolor, sino que lo enfrentaba con la disposición de aprender de él. La sabiduría que adquirió en su viaje le permitió no solo sobrellevar sus problemas, sino comprender cómo esos problemas formaban parte de un patrón mayor de crecimiento. A través de la reflexión, Alexio llegó a entender que cada dificultad que había enfrentado era una lección disfrazada. Esta reflexión es crucial en el proceso de forjar el carácter. Sin ella, las experiencias difíciles se convierten solo en cicatrices, en recuerdos dolorosos que no tienen el poder de enseñarnos nada. Pero cuando reflexionamos sobre lo que hemos vivido, podemos extraer lecciones de cada desafío. Encontrar las oportunidades de crecimiento que se esconden en cada dificultad y utilizarlas para formar una versión más fuerte y sabia de nosotros mismos. El carácter y la humildad. Uno de los rasgos más profundos del carácter que Alexio desarrolló a lo largo de su vida fue la humildad. La vida le enseñó que no todo estaba bajo su control. Aunque su determinación y su fuerza de voluntad eran inquebrantables, también comprendió que, a veces, el mayor acto de valentía no era luchar contra lo inevitable, sino aceptar lo que no podía cambiar. La humildad de Alexio no surgió de la falta de confianza en sí mismo, sino de una comprensión profunda de su lugar en el mundo. A lo largo de su vida, Alexio entendió que los problemas que enfrentaba no eran castigos, sino lecciones que le ofrecían la oportunidad de aprender y crecer. Esta actitud de humildad lo llevó a ver a los demás con más compasión, a reconocer sus propios errores y a trabajar en mejorar como ser humano. La humildad, entonces, se convierte en una cualidad fundamental para el desarrollo del carácter, porque sin ella, corremos el riesgo de caer en la arrogancia y la falta de empatía. A través de las pruebas de su vida, Alexio también aprendió que, aunque las adversidades son inevitables, nuestra capacidad para elegir cómo reaccionamos ante ellas es lo que realmente define nuestro carácter. La humildad no es una actitud de sumisión o de debilidad, sino una fuerza que nos permite aceptar nuestras imperfecciones, aprender de ellas y seguir adelante con una actitud más sabia y reflexiva. La fortaleza que proviene de las relaciones. El carácter no solo se forja a través de los desafíos individuales, sino también en las relaciones que formamos con los demás. A lo largo de su vida, Alexio entendió que el apoyo de los demás no solo era valioso, sino necesario. La verdadera fortaleza no reside en la capacidad de soportar todo por uno mismo, sino en la habilidad de construir una red de apoyo que nos ayude a superar las dificultades. Alexio aprendió a lo largo de los años que su carácter también se definía por su capacidad para ser vulnerable, para pedir ayuda cuando la necesitaba y para ofrecer su apoyo a quienes lo rodeaban. Las relaciones humanas, fundamentadas en la confianza y la empatía, fueron esenciales en su proceso de forjar el carácter. En lugar de aislarse o tratar de enfrentar cada desafío solo, Alexio entendió que podía aprender de los demás y que sus amigos, familiares y compañeros podían brindarle sabiduría y apoyo en los momentos difíciles. La legacidad del carácter forjado. Al final de su vida, Alexio se dio cuenta de que el carácter no solo se forja para enfrentar los desafíos propios, sino también para dejar un legado duradero. El carácter que había desarrollado a lo largo de los años no solo lo había ayudado a superar sus propios problemas, sino que también se había convertido en un faro de esperanza y guía para aquellos que lo rodeaban. Alexio,
en su viaje, aprendió que el verdadero valor del carácter radica en su capacidad para inspirar a otros a ser mejores, a enfrentar sus propios desafíos con valentía y a reconocer que las dificultades no son el fin, sino el principio de una transformación constante. Conclusión: el viaje de forjar el carácter. La historia de Alexio nos recuerda que el carácter no es algo que se puede obtener de manera fácil o rápida. El carácter se forja en la lucha, en la adversidad, en las decisiones que tomamos cuando nos enfrentamos a nuestros miedos y limitaciones. Cada momento de dificultad es una oportunidad para refinar nuestra fortaleza, para encontrar sabiduría en medio del sufrimiento y para convertirnos en personas más compasivas, más sabias y más resistentes. El proceso de forjar el carácter es interminable, pero es el viaje más valioso que podemos emprender. Al final, la persona que hemos llegado a ser a través de nuestras luchas es la que tiene el poder de transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Y como Alexio descubrió, la vida no es solo acerca de superar los desafíos, sino de aprender a ser mejores con cada uno de ellos, forjando un carácter que no solo resiste la adversidad, sino que la utiliza como un medio para elevarse. El propósito de la vida. La vida de Alexio, como la de cada uno de nosotros, no se puede definir solo por los momentos de éxito o por los logros materiales. Desde joven, él se dio cuenta de que el propósito de la vida va más allá de la simple supervivencia o la acumulación de riquezas. Mientras algunos buscan alcanzar una posición de poder o reconocimiento, Alexio encontró que el verdadero propósito de la vida es crecer como persona. Aprender de cada experiencia y compartir esos aprendizajes con los demás. Para él, la vida no era un viaje que tenía como objetivo solo el bienestar individual, sino que era una oportunidad para influir positivamente en los demás y contribuir al bienestar colectivo. Este entendimiento fue, en gran parte, gracias a su mentor, Demades, el sabio herrero que lo formó no solo en el arte de trabajar el metal, sino también en las lecciones más profundas sobre el propósito de la existencia. Demades, con su vida austera y su dedicación incansable, comprendió que el verdadero legado de una persona no se mide en lo que posee, sino en el impacto que tiene sobre las personas que lo rodean. Y este principio lo transmitió a Alexio, quien, a lo largo de los años, lo haría suyo y lo compartiría con los demás. La vida como proceso de crecimiento. La vida no es una serie de pasos predefinidos hacia el éxito. En lugar de ser una acumulación de logros o posesiones, la vida es un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Para Alexio, esta fue una de las primeras lecciones que Demades le enseñó. El crecimiento personal no se mide en lo que se logra materialmente, sino en la capacidad de enfrentar las adversidades, aprender de ellas y evolucionar como ser humano. Desde muy joven, Alexio se dio cuenta de que la vida no siempre era fácil ni predecible. Enfrentó desafíos que pusieron a prueba su fuerza de voluntad y su capacidad para sobreponerse a las dificultades. Sin embargo, lo que realmente lo definió fue su actitud ante esos desafíos. En lugar de verlos como obstáculos insuperables, los vio como oportunidades para crecer y aprender. Entendió que el propósito de la vida no era evitar el dolor o la incomodidad, sino abrazarlos, aprender de ellos y utilizarlos como herramientas para su desarrollo personal. A medida que avanzaba en su vida, Alexio llegó a comprender que las experiencias, tanto buenas como malas, eran esenciales para el crecimiento. Aprendió que cada momento, cada desafío, incluso cada fracaso, contribuía a su formación como persona. Y así, a medida que avanzaba por el camino de la vida, comenzó a ver la adversidad como un maestro, no como un enemigo. El legado de Demades. Demades, el viejo herrero, fue el mentor de Alexio y la persona que, con su ejemplo, le mostró lo que realmente significaba vivir con propósito. Pero lo que hizo único a Demades no fue solo su destreza en el trabajo del metal, sino su comprensión profunda de lo que realmente constituye un legado. Para Demades, la verdadera medida del valor de su vida no residía en la cantidad de herramientas que había forjado o en el reconocimiento que había obtenido por su habilidad.
sino en las vidas que había tocado a lo largo de su camino. Demades vivió con una profunda sabiduría que transmitió generosamente a Alexio. Le enseñó que la vida no es solo un esfuerzo individual para sobrevivir o prosperar, sino que se trata de un viaje compartido. El propósito de la vida, para Demades, era más grande que uno mismo, era un compromiso con los demás, un esfuerzo por dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. De alguna manera, el viejo herrero veía su arte como una metáfora de la vida misma. Así como él forjaba el metal con calor y golpes para darle forma, la vida de las personas también era moldeada por los desafíos y las pruebas que enfrentaban. Para Demades, el legado no era una cuestión de lo que uno deja al final de su vida, sino de cómo se vive cada día. Y fue este principio el que Alexio adoptó como propio. A través de la influencia de Demades, Alexio entendió que el verdadero propósito de la vida no era la acumulación de riquezas ni la búsqueda de fama, sino la transmisión de sabiduría y el impacto que se deja en las personas que nos rodean. Transformar el sufrimiento en sabiduría. El sufrimiento y la adversidad no son agradables, pero en muchos casos son los elementos que más nos enseñan sobre la vida y sobre nosotros mismos. Alexio, a lo largo de su vida, pasó por muchas pruebas difíciles, pérdidas, fracasos y momentos de desesperación. Sin embargo, lo que definió su carácter no fue lo que sufrió, sino lo que hizo con ese sufrimiento. En lugar de dejarse consumir por el dolor o rendirse ante las dificultades, Alexio aprendió a ver cada momento de sufrimiento como una oportunidad para aprender y crecer. Este enfoque fue, en gran parte, lo que Demades le enseñó, que el sufrimiento no debe ser temido ni evitado, sino entendido y abrazado. A través de los momentos difíciles, Alexio comenzó a descubrir que cada desafío no solo lo ayudaba a crecer como individuo, sino que también lo preparaba para ayudar a los demás. Cuando Demades le enseñaba a trabajar el metal, le explicaba cómo el fuego y el martillo transformaban una pieza de metal en una herramienta útil y le dijo que de manera similar, el sufrimiento en la vida puede transformar a una persona en algo más fuerte, más sabio y más capaz de ayudar a los demás. La clave para transformar el sufrimiento en sabiduría radica en la actitud que uno adopta ante la adversidad. Mientras algunos se ven derrotados por los problemas, otros encuentran la fuerza para aprender de ellos. Alexio comprendió que la vida no era sobre evitar el sufrimiento, sino sobre cómo se elegía reaccionar ante él. Cada vez que enfrentaba una dificultad, se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? El impacto en los demás. El propósito de la vida, según Alexio, no se trataba solo de lo que uno puede lograr por sí mismo, sino de lo que uno puede ofrecer a los demás. Para él, el verdadero legado de una persona no se mide en las posesiones materiales que deja, sino en el impacto que tiene en las vidas de los demás. Al igual que Demades, Alexio entendió que la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones humanas, en las personas que tocamos y ayudamos a lo largo de nuestra vida. En su vida, Alexio se dedicó a compartir lo que había aprendido, no solo con palabras, sino a través de sus acciones. Se convirtió en un modelo a seguir para aquellos que lo rodeaban, y sus lecciones de sabiduría y resiliencia se convirtieron en una fuente de inspiración para muchas personas. Alexio entendió que el propósito de su vida era mucho más grande que su propio bienestar. Su misión era dejar un impacto positivo en el mundo y en las personas con las que interactuaba, transformando su sufrimiento en una herramienta para ayudar a otros. El legado de Alexio. El legado de Alexio, al igual que el de Demades, no se medía en lo que había acumulado, sino en lo que había dado. Al final de su vida, Alexio se dio cuenta de que su verdadero propósito era dejar algo duradero en el mundo, algo que trascendiera su existencia. No se trataba de riquezas materiales o de fama, sino de la sabiduría que había adquirido y compartido con los demás, de las vidas que había tocado y de las lecciones que había transmitido. El legado de Alexio no era algo que pudiera medirse de manera tangible.
En lugar de ser una colección de objetos o posesiones, su legado estaba en las personas que lo recordaban, en las enseñanzas que había dejado y en la forma en que había cambiado la vida de quienes lo conocieron. Para él, el propósito de la vida no era acumular cosas, sino dejar una huella positiva en el mundo y en las personas que lo rodeaban. Conclusión: vivir con propósito. Al final, el verdadero propósito de la vida no está en lo que logramos, sino en cómo vivimos cada día. Si vivimos de manera auténtica, si abrazamos la adversidad con sabiduría y si buscamos siempre el crecimiento personal, podemos dejar un legado duradero que continuará más allá de nuestra propia vida. El propósito de la vida no es algo que se pueda definir de manera simple, pero como Alexio descubrió, se trata de vivir de tal manera que nuestras acciones y nuestras lecciones tengan un impacto profundo en los demás. Así, nuestro propósito se convierte en una fuente de inspiración, guiando a las generaciones venideras hacia una vida más plena y significativa. El ciclo de la vida y el crecimiento continuo. La historia de Alexio, marcada por sus triunfos, pérdidas y constantes aprendizajes, nos ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza cíclica del crecimiento personal. Una lección central de su vida es la comprensión de que el crecimiento nunca es un proceso lineal ni tiene un punto final definitivo. La vida, como el metal que pasa por las manos de un herrero, está en constante transformación. En este sentido, el verdadero propósito del crecimiento personal radica en abrazar la idea de que siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay un nuevo desafío que enfrentar. Y siempre existe una oportunidad para ser mejores. La historia de Alexio nos enseña que no importa cuán lejos lleguemos, el proceso de crecer no termina nunca. La perpetuidad del crecimiento. El crecimiento personal no es una meta estática, sino un ciclo continuo. Alexio, a pesar de haberse convertido en un líder respetado, un hombre sabio y admirado por su fortaleza, nunca se permitió caer en la trampa de pensar que ya lo sabía todo. En lugar de eso, se mantenía humilde, dispuesto a seguir aprendiendo incluso de aquellos a quienes enseñaba. Esta disposición al aprendizaje continuo es lo que lo convirtió en un líder excepcional. El sabio no es aquel que alcanza un conocimiento absoluto, sino el que sabe que siempre habrá algo más que descubrir, algo más que mejorar. Este enfoque del crecimiento continuo es fundamental en el camino de la vida. La mayoría de las personas, al alcanzar un nivel de confort, creen que ya no necesitan seguir creciendo. Se conforman con lo que tienen, con lo que saben. Sin embargo, Alexio entendió que la vida es un proceso cíclico en el cual siempre hay algo más por descubrir. El crecimiento personal nunca debe verse como una tarea que se completa, sino como una jornada que se sigue recorriendo. En cada etapa de la vida hay nuevas lecciones, nuevos retos y nuevas oportunidades para fortalecer nuestra mente, cuerpo y espíritu. La lección del hierro. La metáfora del hierro es particularmente adecuada para entender el concepto de crecimiento continuo. En el taller de Demades, Alexio aprendió que el hierro, al igual que la vida misma, nunca es perfecto. El metal bruto, tal como la persona al principio de su vida, es áspero, impredecible y carece de forma. Es solo a través del constante trabajo, el fuego y el martilleo que el metal va tomando una forma útil, se va transformando en una herramienta capaz de servir a otros. Sin embargo, incluso cuando el metal ha sido moldeado, sigue siendo susceptible a la mejora. La vida humana sigue un patrón similar. No importa cuán sabios o experimentados lleguemos a ser, siempre existen aspectos de nuestro carácter y nuestras habilidades que pueden ser refinados. De hecho, el verdadero crecimiento se alcanza cuando reconocemos que no somos seres acabados, sino obras en proceso. Al igual que un herrero jamás dejaría de trabajar una pieza de metal, nosotros nunca dejamos de trabajar en nosotros mismos. La autocomprensión, el autocuidado, el desarrollo de nuestras capacidades y el fortalecimiento de nuestra voluntad son aspectos del proceso de crecimiento que requieren atención continua. Desafíos y oportunidades. A lo largo de su vida,
Alexio se enfrentó a situaciones que desafiaron su carácter. Perdió amigos, sufrió fracasos y vio a personas cercanas caer en la desesperación. Cada uno de estos momentos le ofreció la oportunidad de aprender algo nuevo, de profundizar en su comprensión del mundo y de sí mismo. Si bien estos momentos no fueron fáciles, él los utilizó para fortalecerse. Este enfoque nos invita a ver los desafíos como oportunidades, no como obstáculos. Muchas veces, al enfrentar dificultades, tendemos a rendirnos o a verlas como señales de que algo no va bien. Sin embargo, Alexio comprendió que las dificultades no son sino un medio a través del cual somos probados, a través del cual podemos moldear nuestra vida y mejorar nuestro carácter. En lugar de lamentarse por lo que no podía controlar, Alexio aprovechaba los momentos de dificultad para hacer una pausa, reflexionar y buscar maneras de salir más fortalecido. A medida que avanzaba en su vida, Alexio desarrolló una capacidad única para enfrentar los desafíos de manera resiliente. En lugar de rendirse, adoptó un enfoque de crecimiento, de aprendizaje constante. Entendió que la vida, al igual que el metal, no se forja sin la intervención del fuego y el martillo. Las dificultades, las caídas y los fracasos no eran amenazas, sino los medios necesarios para crecer. El desapego y la adaptación. Un aspecto fundamental del crecimiento continuo es la capacidad de desapegarse de lo que ya conocemos y estamos acostumbrados. Alexio nunca se aferró a la idea de que las cosas debían mantenerse iguales. A lo largo de su vida, comprendió que el verdadero crecimiento exige adaptabilidad, la habilidad de cambiar, de evolucionar. El desapego no es solo de las cosas materiales, sino también de las viejas formas de pensar y actuar que ya no nos sirven. La historia de Alexio muestra cómo la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambia el rumbo de una vida. A medida que enfrentaba diferentes retos y situaciones, nunca se aferró a un solo punto de vista o una sola forma de hacer las cosas. Aprendió a adaptarse a los cambios y a evolucionar con ellos. Si una estrategia no funcionaba, buscaba una nueva. Si un enfoque no le era útil, lo dejaba atrás y buscaba otro más adecuado a su realidad. Esta flexibilidad mental fue clave en su proceso de crecimiento continuo. El desapego no implica rendirse a la resignación, sino la aceptación de que cada etapa de la vida presenta nuevas oportunidades para reinventarse. Alexio entendió que la vida es un flujo constante de cambios, y cuanto más dispuesto estaba a cambiar con ella, más en sintonía se encontraba con su propio proceso de crecimiento. El crecimiento de la sabiduría. A medida que Alexio acumulaba experiencias y conocimientos a lo largo de los años, su sabiduría creció exponencialmente. La sabiduría, como el metal, se construye lentamente. No se alcanza de un día para otro. Pero, como la mejor pieza de trabajo, se ve en la profundidad de sus detalles, en la forma que toma con el tiempo. Para Alexio, la sabiduría no era solo el conocimiento adquirido, sino la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera compasiva y con propósito. La sabiduría es, de hecho, uno de los frutos del crecimiento continuo. La sabiduría que Alexio compartió con los demás no solo provenía de sus victorias, sino también de sus fracasos. A menudo, son los fracasos los que enseñan las lecciones más valiosas. Fue a través de sus derrotas y dificultades que Alexio pudo comprender lo que realmente importaba en la vida, la importancia de la humildad, la paciencia, la resiliencia y la empatía. La sabiduría, en su sentido más profundo, no consiste solo en acumular información, sino en comprender cómo esa información puede usarse para mejorar la vida de los demás. En este sentido, el crecimiento de la sabiduría de Alexio también lo convirtió en un líder. No se trataba solo de lo que sabía, sino de cómo usaba su conocimiento para mejorar las vidas de quienes lo rodeaban. El ciclo de la vida y la muerte. El ciclo de la vida no es solo una serie de eventos y cambios, sino un proceso que también incluye la muerte. Esta parte de la historia de Alexio nos invita a reflexionar sobre cómo debemos enfrentar nuestra propia mortalidad.
El hecho de que la vida esté en constante cambio implica también que todo tiene su fin. Sin embargo, Alexio entendió que la muerte no es un final, sino una parte natural del ciclo de la vida. En su último momento, Alexio no temía a la muerte. Sabía que, como todas las cosas en la vida, su tiempo también llegaría a su fin. Pero en lugar de lamentarse por ello, aceptó la muerte como un cierre necesario a su ciclo. En su mente, no había lugar para el miedo, solo para la gratitud por las lecciones vividas y la paz de haber vivido con propósito. Conclusión: un viaje inacabado. La vida de Alexio, con sus altibajos, nos muestra que el verdadero propósito de la existencia no está en alcanzar una meta fija, sino en vivir el ciclo del crecimiento continuo. No importa cuántos logros tengamos, siempre hay algo más que aprender, algo más que mejorar. Como el metal que nunca deja de ser trabajado, la vida de cada persona está en constante transformación. El proceso de crecimiento personal nunca termina, siempre hay nuevos desafíos, nuevas lecciones y nuevas oportunidades para ser mejores. La lección final que nos deja Alexio es que la vida es un viaje continuo de automejoramiento y autocomprensión. Es un ciclo que nunca termina, pero que nos permite evolucionar constantemente. Al aceptar este ciclo y abrazarlo con una actitud de aprendizaje y resiliencia, podemos vivir una vida plena, llena de propósito, sabiduría y significado. Conclusión. La historia de Alexio y Demades nos presenta una profunda reflexión sobre la naturaleza de la vida y el verdadero significado del crecimiento personal. En su viaje, Alexio descubre que la vida no es un camino recto ni exento de obstáculos, sino una fragua en la que, al igual que el metal, somos moldeados por las pruebas y dificultades que enfrentamos. En la fragua de la vida, cada desafío se convierte en una oportunidad para mejorar, para fortalecer nuestro carácter y para descubrir quiénes somos realmente. Sin embargo, la fragua de la vida no es fácil, y no existen atajos para superar los obstáculos. La verdadera fortaleza no proviene de evitar el sufrimiento, sino de enfrentarlo con coraje, sabiduría y determinación. El recorrido de Alexio, desde su juventud hasta convertirse en un líder sabio, nos muestra que el crecimiento personal no es un proceso lineal, sino un ciclo constante de aprendizaje, adaptación y evolución. Cada golpe de la vida, cada dificultad que encontramos, es una oportunidad para reforzar nuestra resiliencia, aprender nuevas lecciones y adquirir las herramientas necesarias para seguir adelante. En este sentido, el sufrimiento no es solo una carga que debemos soportar, sino una herramienta con el poder de transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Demades, el anciano herrero, representa esa sabiduría ancestral que entiende que el trabajo constante sobre el metal, aunque doloroso, es lo que permite que la pieza tome forma. Él, al igual que otros grandes maestros de la vida, sabe que la verdadera enseñanza no está en la ausencia de dificultades, sino en la forma en que las enfrentamos. Demades enseña a Alexio que el fuego del sufrimiento es lo que purifica y fortalece, y que, al igual que el herrero que golpea y moldea, cada persona tiene el poder de transformar su vida a través de las dificultades. De igual manera, como Alexio, nosotros también debemos aceptar la adversidad como parte natural del proceso de crecimiento. No podemos evitar los desafíos, ni podemos elegir el momento ni la intensidad de los mismos. Sin embargo, sí podemos decidir cómo responder ante ellos. Si nos enfrentamos a la adversidad con la mentalidad correcta, podemos aprender de ella, dejar que nos enseñe y, finalmente, usarla para fortalecer nuestra voluntad y carácter. Al igual que el hierro que se convierte en una espada afilada gracias a los golpes y el calor de la fragua, nosotros también podemos convertirnos en personas más fuertes, más sabias y más equilibradas a través de las experiencias difíciles que enfrentamos. El legado de Alexio no está en la riqueza que acumuló ni en los logros materiales que alcanzó, sino en las enseñanzas que compartió con los demás. A medida que su sabiduría creció, se convirtió en un ejemplo para aquellos que le rodeaban.
Su vida no fue solo una sucesión de éxitos personales, sino una historia de transformación y superación que inspiró a otros a seguir su ejemplo. Como él, todos tenemos la responsabilidad de compartir las lecciones que hemos aprendido, no solo para enriquecer nuestras propias vidas, sino para impactar positivamente en las vidas de aquellos que vendrán después de nosotros. El ciclo de crecimiento personal y sabiduría no debe terminar con nosotros. Si hemos aprendido algo valioso de nuestras experiencias, nuestra misión es transmitir ese conocimiento a las generaciones que siguen. Así, el ciclo de la vida continúa, y lo que comienza como una lucha individual se convierte en un legado colectivo que sigue transformando vidas. Al transmitir las lecciones de nuestra propia vida, ayudamos a otros a superar sus propios desafíos, a encontrar su propósito y a crecer a través de las dificultades que inevitablemente enfrentarán. Cada vida es una fragua en la que somos constantemente forjados por nuestras experiencias. Los desafíos, aunque dolorosos, nos dan la oportunidad de evolucionar, de aprender, de trascender. Como Alexio, debemos tener la valentía de abrazar esos momentos difíciles, de verlos no como obstáculos, sino como herramientas para nuestro crecimiento. El sufrimiento, la frustración y el fracaso no deben ser temidos, sino entendidos como parte integral de nuestro proceso de transformación. Al final, es a través de estos momentos difíciles que descubrimos lo que somos capaces de lograr y, lo que es aún más importante, quiénes somos realmente. En la fragua de la vida, cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo responder ante la adversidad. Podemos optar por ceder ante la desesperanza, o podemos usar los desafíos como catalizadores para nuestro crecimiento. Como Alexio, debemos elegir ver las dificultades como oportunidades para fortalecernos, para aprender y para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y, al hacerlo, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que inspiramos a otros a hacer lo mismo. El ciclo de la vida es continuo y no hay una meta final que se alcance una vez que hemos aprendido todas las lecciones. En cambio, la verdadera esencia de la vida está en el proceso de crecimiento constante. Como el metal que nunca deja de ser trabajado, nuestra vida es un continuo proceso de transformación. A medida que nos enfrentamos a nuevos desafíos, tenemos la oportunidad de pulir nuestras imperfecciones, de fortalecer nuestras debilidades y de afilar nuestras habilidades. Al igual que el herrero que trabaja con esmero y paciencia para darle forma al metal, nosotros debemos ser pacientes y constantes en nuestro trabajo interior, sabiendo que cada dificultad es una oportunidad para mejorar. La vida no es fácil, y las pruebas que enfrentamos a menudo pueden parecer abrumadoras. Pero si las enfrentamos con valentía y determinación, podemos transformar nuestra vida en una obra de arte. Así como el herrero convierte el metal en una espada afilada, nosotros tenemos el poder de convertir nuestras experiencias, tanto buenas como malas, en una vida llena de propósito, sabiduría y fortaleza. El verdadero legado de una persona no está en lo que posee, sino en lo que ha dado al mundo. Al compartir nuestras lecciones, al ayudar a otros a superar sus dificultades y al vivir con integridad, podemos crear un impacto duradero. Al igual que Alexio, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de dejar una huella en el mundo, no solo a través de lo que logramos, sino a través de cómo vivimos nuestras vidas y las lecciones que compartimos con los demás. En resumen, la vida es una fragua, un espacio de transformación constante. Cada golpe, cada desafío y cada momento difícil tiene el poder de moldearnos y hacernos más fuertes. Al igual que el metal, que se refina a través del trabajo constante, nosotros también podemos ser transformados a través de las adversidades que enfrentamos. Si las aceptamos con sabiduría y valentía, podemos convertirlas en herramientas que nos forjan, no solo en la mejor versión de nosotros mismos, sino también en una fuente de inspiración para las generaciones venideras. La vida, al final, es una oportunidad constante para crecer, aprender y dejar un legado que perdure mucho después de nuestra partida.